La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en el que estamos tratando de mostrarle desde hace ya más de 12 años, bueno, cómo funcionan, ¿no?, los maquiavelitos, ¿no?, que les decimos jocosamente, por supuesto, ¿no?, que son consultores, asesores de comunicación, de empresarios, de políticos, encuestadores. Tema para esta Hora de Maquiavelo es, Cristina Fernández de Kirchner terminaría su mandato, en poco más de un año. Y la verdad que llama la atención este nuevo avance del gobierno sobre el Grupo Clarín. Vamos a tratar de entender cómo piensa el gobierno, para qué están los medios de comunicación, y escuchémosla un segundito a la señora presidenta a ver qué visión tiene de los medios. Bueno, miren, tenemos un análisis que hemos hecho desde la jefatura de gabinete respecto de diarios, radios, televisión. Elegimos las radios. Tanto en temas políticos y económicos en las radios, obviamente lo negativo está en rojo, lo positivo, noticias. No pueden pasar tantas cosas negativas porque la gente estaría suicidándose en masa realmente si todo esto pasara realmente en el país. Pero analizamos las noticias y los programas periodísticos de primera y segunda mañana tienen 79% de noticias políticas y económicas negativas, un 17% positiva y un 4% negativo. ¿No me creen? Vamos a los grupos y a los medios para que vean. Únicamente Radio Nacional, se cayó alguno del susto, no sé, no, es verdad, es verdad, es verdad. La única positiva, bueno, Radio Nacional, bueno, fuera también, ¿no?, que Radio Nacional además fuera mala onda. Bueno, y neutra, una sola, del Plata. El resto, Dios mío, mejor apagarlo porque si no te pegás un tiro. Está todo hecho por grupo, por medios, por segundos, por participación. Bueno, esa es la visión, ¿no?, de un gobierno que no tiene una sola estadística confiable de inflación, de pobreza, de crecimiento o decrecimiento económico, del tema de delincuencia, de criminalidad. No te publican la estadística hace años, y como diría, parafraseando a la señora presidenta, porque si la publicaran, lo que realmente está pasando con la inseguridad es para pegarse un tiro, ¿no?, como dice la señora presidenta. No hay cifras confiables. Es más, el gobierno hasta sacó su propia medidora de rating. Tanto le preocupa medir lo que dicen los medios, los centímetros que ocupan los diarios, los segundos que se ocupan en las radios de hablar bien o mal de su gobierno, de la realidad que nos toca vivir a los argentinos. Esa es la visión. Nos la mostró acá, Cristina, la tenemos, página 2, el diario oficialista. Por ejemplo, no queremos que nos tutelen las ideas, ¿no? Esto, otra visión de los medios de comunicación de Cristina Fernández de Kirchner, allá en la videoconferencia con el mandamás ruso Putin, en donde, directamente, Cristina confesó claramente, ella no quiere intermediarios. Los intermediarios somos, de alguna forma, nosotros los periodistas. No quiere intermediarios. La visión de la comunicación del gobierno sin intermediarios, ¿qué es? La propaganda del fútbol para todos, por ejemplo. Esa es la comunicación que, por supuesto, en estos momentos está, rota, si se quiere, por la realidad que muestran algunos medios, que muestran algunos periodistas. Y por eso es evidente que en ese contexto de esa visión de los medios que no debieran ni existir, el propio Putin dijo, la información es un arma muy peligrosa. No, no es un arma muy peligrosa, es información. Lo que pasa es que la visión de Putin evidentemente es bastante parecida a la de Cristina Fernández de Kirchner. La idea del gobierno es tratar de liquidar a toda voz que sea disonante con el país de maravillas que nos presenta, por ejemplo, el fútbol para todos. Y esta nueva avanzada sobre el Grupo Clarín,
que fue hasta ahora el único grupo que presentó un plan de adecuación en donde dijo, bueno, nos vamos a dividir los medios en pedacitos, ¿m? Y de golpe el gobierno dice no, porque como estaban los accionistas que estaban antes, que eran socios, no, ahora no pueden. Pero la ley de medios no dice eso. No dice en ningún lado que los medios no podrán ser adquiridos por ex socios o accionistas. No lo dice. Entonces la pregunta que uno se hace es, faltando un año para que termine, poco más de un año para que termine el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, este famoso vamos por todo, ¿no estará vivo? ¿No estará ahí y totalmente vigente? Vamos a hablar con dos expertos. La verdad, asusta. Quédate en esta próxima hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, lo tenemos, vamos a empezar por los hombres primero, las mujeres después. Lo tenemos a Federico González, encuestador, usted ya lo conoce, de González Valladares, que estuvo midiendo últimamente. Es uno de los encuestadores que no, me parece, no tiene buenas noticias para el gobierno. Y Silvana Giudici, que bueno, la conoce como ex diputada radical, que dirige la Fundación LED, que es Libertad de Expresión más Democracia. Más Democracia. La pregunta que yo me hago es, esta avanzada del gobierno sobre el grupo Clarín, con la ley de medios, que de por sí la ley de medios ya es absurda, ¿no? Yo recuerdo siempre una comparación, obliga al cable, al cable que es Cablevisión, pero también son otros cables más, a dividirse en 24 licencias. Se inventó como que hay licencias que se lo definió como municipalidades, se tienen que dividir en 20, puede tener hasta 24 licencias un operador de cable, no más. Ahora DirecTV, que es televisión, no por cable, sino por satélite, tiene una sola licencia, que es todo el país. Ahora, ¿por qué? Porque en DirecTV, por ejemplo, no está Metro, no está esta señal. En cambio, a Cablevisión, como le molesta, lo divide en 24 licencias. Y la verdad, lo que uno se pregunta es si el gobierno en realidad le importa tres pepinos a la ley de medios, lo que quiere es simplemente liquidar a Clarín a como sea. ¿Para qué? ¿Vamos por todo? ¿Vamos por todo? Yo creo que hay que analizar la política de este momento a la luz de que el kirchnerismo tiene la clara intencionalidad de no irse. De no irse. Entonces me parece que la lógica de un poder como lo entiende el kirchnerismo es ir por todo, que sería el máximo poder en una dimensión espacial, con el agregado de siempre, ir por todo y tenerlo siempre, que es la dimensión temporal. Y yo creo que si uno analiza las últimas acciones, el discurso de Máximo, esta, digamos, vuelta al tema del problema con el grupo Clarín, el enfrentamiento epopésico con los fondos buitres, más una serie de episodios que no dejan de ser sospechosos de un clima... ¿Te referís al caso, por ejemplo, del ataque a Longobardi, que el gobierno dice que fue un hecho de inseguridad muy sospechoso, y a otros colegas más, ¿no? Hubo unos cuantos colegas en los últimos días atacados, incluso escuché que a colegas encuestadores también los están amenazando porque no les gustan las encuestas que publican. Sí, sí, todo, digamos, converge en una estructura que hace pensar seriamente en la hipótesis de que no se quieren ir. Y, digamos, para redondear la idea, y le dejo la palabra a Silvana, parafraseando a Máximo Kirchner, yo diría, ¿y por qué la presidenta no dice, bueno, dentro de un año voy a entregar el poder a quien haya elegido el pueblo
y San se acabó. Sí. Y ahí se terminó todo el conflicto. Lo que pasa es que Pero no lo hace porque no puede. Lo que no pasa quiere. es interesante porque yo la verdad que viendo esta última semana cómo actúa el gobierno con el caso Clarín, me empecé a replantear algunas ideas con las que uno trata de interpretar al gobierno. La idea original que yo tenía era, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner lo deja a Kicillof hacer los desastres que hace con la economía? Y acá explicamos en la obra de Maquiavelo, nuestra teoría, es pura teoría, que es que en realidad Cristina quiere generar una suerte de mito de Cristina, similar al mito de Perón, pero para eso tiene que irse antes. Echada por una suerte de golpe de los mercados, los buitres, Clarín, el campo, qué sé yo. Y que Kicillof es, digamos, funcional a eso, porque Kicillof es el único tipo que se pone el casco y dice, hago un desastre, y encima es muy probable que hasta crea que lo que está haciendo es magnífico, y, digamos, choca la calecita, como diría Jorge Asís, y tiene la excusa del golpe de mercado Cristina para irse. Ahora, la avanzada sobre Clarín hace pensar en que quizá, es como dijo Federico González, quizá la estrategia no es irse, sino eventualmente en un gran bolonqui económico y político, tener alguna, no sé, excusa para no irse. ¿Cómo lo ves, Ivana Giudici? Yo lo veo, digamos, como totalmente divorciado de la realidad, en cualquiera de las dos hipótesis que ustedes están planteando, ¿no? Que el gobierno quiera perpetuarse o que el gobierno quiera irse antes, no está contando con la realidad y con una sociedad informada y una sociedad crítica cuyos problemas pasan por otro lado, ¿no? Cuando Sabatella hacía la conferencia de prensa el otro día y señalaba que lo más importante era la desmonopolización, es un discurso que ya la gente realmente... Sí, ya la gente se dio cuenta que el monopolio pero está por del otro supuesto, lado. ya pasó el 7D, Sí. quizás algún desprevenido en el 7D podía creer en algo de lo que se estaba planteando. Evidentemente, ya nadie cree este discurso lleno de consignas y de eslogans, que lo único que hace es alejar más al gobierno de la gente, porque lo que hoy impacta sobre la sociedad es el desempleo, es los altos niveles de inflación, la inseguridad. ¿Y Cada vos crees que esto ciudadano... puede ser una especie de cortina de humo, decir, nos vamos a pelearnos con Clarín para hacer ruido y tapar un poquito más el desastre económico? Mira, Diego, yo creo que esto forma parte de un modelo de construcción política donde es necesario un enemigo. Entonces, la épica de los buitres y la épica de los monopolios les viene fantástico para ocultar los problemas y para gobernar sin rumbo. Yo sinceramente no puedo hacer... ¿Vos crees que lo de Kicillof no es un plan bien pensado de Cristina Fernández de Kirchner para estrellar la economía con alguien que quiera estrellarse? O sea, el piloto para estrellar un avión tiene que ser un suicida, ¿no? No lo creo, porque realmente no creo que llegue hasta allí el nivel de análisis o de inteligencia de un gobierno que perdió el rumbo. No creo que una presidenta que está aislada, que no tiene gabinete, que no habla con nadie, pueda tener un plan tan pergeniado para intentar uno u otro supuesto. Yo creo que acá lo que reina es la improvisación, es el mal gobierno y por sobre todas las cosas los bolsones de corrupción. Que esto también es lo que le preocupa a la gente. ¿Cómo puede ser que haya un vicepresidente que siga impávido recibiendo las críticas que recibe en el Congreso de la oposición con las causas y los procesamientos que tiene? Es realmente vergonzoso un vicepresidente que va a una comisaría a tocar el pianito, ¿no? Digamos, ya es realmente hemos llegado a niveles tan bajos. Entonces creo, digo, para no extendernos en el análisis político de la coyuntura... ¿Vos crees que Cristina no es consciente de que está estrellándose y que no lo hace deliberadamente, que lo tiene a Kicillof porque ella realmente cree que eso es lo correcto? No, yo creo que acá hay, como te decía, altísimos niveles de improvisación y de falta de conducción política, porque si no, no se explican algunas cuestiones. Por ejemplo, la sanción del Código Civil sin tratamiento en comisión abre la puerta para la judicialización, porque realmente cuando uno tiene la mayoría, como la tienen cómoda hoy en ambas cámaras, no entiendo por qué se vulneran las formas, porque la verdad era tratarlo en comisión, aprobarlo como hacen todo y llevarlo al recinto con un modo más digno, por lo menos. Pero convengamos que ese ejemplo, al igual que la avanzada sobre el grupo Clarín, son las dos cosas una demostración muy clara de poder. No, yo creo que es una demostración muy clara de estupidez.
Porque cuando, por ejemplo, Sabatella llama a una conferencia de prensa al mediodía y les niega a los directores del AFCA ver el expediente, Claro. y recién a las 5 de la tarde reúne al directorio, donde saben que tienen mayoría, son 5 contra 2. ¿Qué diferencia había en hacer la reunión de directorio primero y una vez que obtenían la votación Los dos, mayoritaria, que son Stubren lo y comunicaban? Milman, iban a votar en contra igual. Por supuesto, pero entonces, ¿cuál es la estrategia de esto? ¿Sabes de dónde me parece que basa esta tontería que están cometiendo, tratando de ir por todo? De la sensación de impunidad, claro, y de la sensación de poder absoluto. Pero yo vuelvo a lo que decía al principio. Esa sensación de impunidad y de poder absoluto se termina cuando la sociedad diga basta. Bueno, ahí está la gran pregunta, ¿no? Va a los dos. La sociedad dijo basta en el 2012, que tuvimos los 8N, 13S, la gente salió masivamente a la calle, pero después, bueno, se votó en el 2013 y es como que la gente después se mandó a guardar y se quedó ahí, y después encima, bueno, el Papa Francisco, desde Roma, diciéndole a cada uno que lo va a ver, cuiden a Cristina, con eso está diciendo, no hagan ruido, déjenla tranquila, y la gente se mandó a guardar. Yo digo, de la oposición no escuché prácticamente nada de todo esto, o sea, se la ve muy, muy tranquila. La gente se va a movilizar, ¿vos ves la gente movilizable ante un agravamiento de esto? Bueno, yo creo que dividiría la respuesta en dos partes. Primero, la interpretación de por qué la gente en 2012 salió y hoy parece que está en su casa. A mí me parece que en ese momento salió porque estaba el miedo de la reelección, sí, de que se interviniera la justicia. Entonces me parece que ahí la gente puso un límite. Ahora yo creo que el error, no digo de la gente, después eso de alguna manera se expresó, quedó sancionado en las elecciones del año pasado, en donde electoralmente también se le puso un límite. El error de la oposición es pensar que con eso se terminó el kirchnerismo. Claro. Y me parece que la gente de alguna manera también se quedó como más tranquila en el sentido de, bueno, lo de la perpetuación en el poder ya está, eso ya fue, no va a pasar, entonces no es necesario que nos movilicemos. Ahora, la gente se moviliza sin tener, digamos, una dirección o por lo menos algún impulso desde los dirigentes políticos. ¿Existe eso de gente que se movilice sola, sí? ¿O siempre tiene que haber un par de líderes más o menos que empujen un poco? No, yo creo que no. Las grandes transformaciones suceden generalmente con casos de marchas autoconvocadas, ¿no? Desde el caso de María Soledad en Catamarca en su momento hasta las últimas movilizaciones que fueron por las redes sociales. Apatía pura de la gente. Fueron realmente espontáneas, y tal vez lo que después se frustra es esa movilización no tiene la consiguiente representación política y entonces muchas veces desalienta a continuar con esos movimientos. Pero creo que en este momento, por eso te decía, me parece que un gobierno que perdió el rumbo, que comete esta serie de barbaridades, donde el abuso de poder es tan claro, lo que hace es generar una provocación cada vez mayor a estos sectores que por ahora parece que estuvieran tranquilos, pero cuando vos recorres los barrios, vas al supermercado, sí, yo hablo con gente que tiene bronca, yo hablo con mucha gente que expresa mucha bronca. Pero a ver, como en democracia, y esto es la diferencia creo, ¿no? Siempre hacemos una comparación con Venezuela, que en tema de medios vive un proceso similar. La diferencia es que nuestra sociedad es una sociedad que tiene un comportamiento político y que reconoce que la democracia nos costó mucho conseguirla como para perderla en ningún intento alocado. Claro. Creo que lo que piensa hoy la mayoría de los ciudadanos es llegar a la elección para poder allí sí terminar con este modelo de autoritarismo y de restricción de las libertades. Ahora, Silvana, después del cortecito que vamos a hacer, te voy a preguntar qué es lo que crees vos que va a pasar a partir de ahora, en noviembre, con el Grupo Clarín, que convengamos, es una pequeña isla dentro de un mar de oficialismo y hasta fanatismo, ¿no? Y por supuesto la pregunta, ¿no? El encuestador que está midiendo en estos momentos, ¿cuál es la chance realmente de que gane realmente la oposición? O por ahí, no sé, hay mi amigo Alberto Valdés, que tiene su programa antes que la hora de Maquiavelo, toda la semana en Radio Cultura, lo bautizó el Pacto de Santa Marta.
que supuestamente sería como el Pacto de Olivos que le permitió a Menem conseguir la reelección. Esto no sería por una reelección, por supuesto, sino un pacto entre el Papa Francisco y Cristina para que el kirchnerismo pueda continuar siendo el candidato Daniel Scioli. Bueno, esta es la teoría del Beto Valdés. Pueden comentarla. Ya venimos, ¿eh? La hora de Maquiavelo. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. La hora de Maquiavelo. Bueno, no, la pregunta es, ¿se va a salir el gobierno con la suya? A pesar de que el presidente de la Corte Suprema dijo prácticamente que este gobierno no puede aplicar la ley de medios, muy largo de explicar, pero prácticamente lo dijo. ¿Se saldrá con la suya el gobierno? ¿Nos quedaremos sin la Nata Longobardi, Nelson Castro dentro de pocos días? Está claro que la ley de medios nunca tuvo el objetivo que pregonaba el kirchnerismo, que era la democratización de los medios, ¿no? A todo lo contrario, no se quería democratizar, sino lo que se quería era imponer la hegemonía comunicacional, y la verdad que si nos ponemos a revisar tanto en televisión como en radio, han logrado en gran parte el objetivo de uniformar a las señales de aire o las principales señales de cable, pero claro, Lo que no lograron es uniformar las audiencias. Exacto. Porque la gente no los ve, no los escucha. Así no lo los lee. reconoció la presidenta en el video que vos mostrabas al principio, claro, cuando dice el 79% de los contenidos de Radio de la Mañana son negativos. Nunca jamás la presidenta se va a preguntar por qué, ¿no? Nunca se va a preguntar si algo tiene que ver con todo eso. Pero claro, bueno. Uno piensa, 1.500 millones de pesos se destinan solo de publicidad oficial, 1.500 millones de fútbol para todos, más los 500 que destina el ANSES, más un montón de números que puedo hacerte, que llegan a 10.000 millones anuales para sostener la comunicación gubernamental. 10.000 millones de pesos anuales para sostener la propaganda gubernamental. Sí, un poco más de 27 millones por día es lo que destina el gobierno en sostener su aparato de comunicación. Si eso responde a lo de la señora presidenta diciendo que el 79% es negativo, más la cantidad de señales importantes de radio y televisión que fueron cooptadas por los empresarios amigos del gobierno y perdieron inmediatamente la audiencia cuando viraron su línea editorial hacia la obsecuencia. El mejor caso es el de Radio 10 y Radio Mitre. Cuando Longobardi se fue de Radio 10 a Radio Mitre, no solo se llevó su audiencia, sino que hasta la duplicó después. Es decir, que la política aplicada ha sido inconstitucional por una parte, porque restringe la libertad de expresión, pero además ineficiente, porque no lograron transmitir el mensaje en los niveles que ellos hubieran deseado, que es con toda la audiencia. Vos querés decir, no ha logrado todavía, vamos a ver. Bueno, entonces vamos ahora a este punto, donde se comete esta barbaridad que es cerrar una adecuación voluntaria que estaba en plazo y en término para imponer una adecuación de oficio. Y esto hay que explicarlo muy bien.
En una instancia como es un proceso de desinversión, que establece una ley con una reglamentación y con los plazos incluso que ha ratificado la Corte Suprema, hay instancias administrativas que cumplir. Acá no se cumplió ninguna. Se clausura el proceso sin ningún tipo de intimación, sin dar lugar a ninguna representación y se inicia un proceso de desinversión compulsiva, que no se hace con ninguno de los otros grupos, porque lógico, recordemos que todos los planes de adecuación fueron presentados y que hay algunos que ni siquiera se trataron, ni siquiera tienen presentada o aprobada la admisibilidad. Que esto era para reventar a Clarín. Entonces, en primer lugar, lo que se cae es el argumento. La ley era solamente para desarmar a Clarín. ¿Y por qué a Clarín? Porque también hay que generar esa discusión profunda en la sociedad, porque muchas veces cuando el ciudadano escucha este eslogan del gobierno contra el Clarín o el gobierno contra los monopolios, la verdad que no se pregunta en el fondo por qué es. Y bueno, la respuesta está en los contenidos. Claro. ¿Por qué es este grupo de medios y no los otros, que son igual de poderosos? Sí. Telefónica, que es la que tiene Telefe, tiene un monopolio en terreno de las comunicaciones. DirecTV tiene un monopolio absoluto en la televisión satelital. Bueno, de los grupos regionales pasa lo mismo. Pero lo entonces, importante es que no se critica al gobierno. ¿Por qué se va contra este grupo de medios? Justamente por los contenidos y por los contenidos críticos al gobierno y sobre todo por el periodismo de investigación, que es lo que se quiere eliminar. Y también hay que señalarlo, no es casualidad que en estos meses haya recrudecido tanto la violencia hacia periodistas. Claro. Algunos son hechos de inseguridad, otros no, porque recordemos el incendio de la camioneta de Gustavo Silvestre, hay hechos que son realmente destinados a amedrentar y hacer callar a los periodistas. Y eso de Gustavo Silvestre no es un periodista de los más críticos, por el contrario. Con el caso del equipo de la Nata en Formosa, hay muchos de estos casos que parecen aislados y que la sociedad tiene que vincular. Para terminar, el Pacto de Santa Marta. ¿Logrará Scioli llegar al poder con un pacto de Santa Marta o tus encuestas qué están mostrando ahora? No, bueno, nunca medimos el pacto de Santa Marta. No, en serio. No, la idea de que finalmente Cristina adopte a Scioli como su candidato. No, yo no lo veo. Primero no veo que Cristina finalmente adopte. No veo el evento condición y si ocurriera, me parece que la suerte del kirchnerismo y del socialismo no cambia. Ya para mí está echada. Es decir, en las urnas van a perder. Ahora ¿Cómo los tenés rápidamente a los tres principales candidatos? Lo tenemos primero a Massa con entre 28 y 29, a Scioli con 25 y a Macri con 23, 24. Bueno, usted lo escuchó, ¿no? Pronóstico. Por un lado, Pacto de Santa Marta es más jocoso que otra cosa, pero lo que es preocupante es la visión que tiene el gobierno de los medios de comunicación, que la verdad que a mí personalmente no me gustaría para la democracia que tenemos en Argentina, porque no es una visión democrática. Pero bueno, es la Argentina que tenemos. Muchas gracias Ivana Giudici, muchas gracias Federico González y usted siga en La Hora de Maquiavelo. Chau.